Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a Consejo de Ministras, un espacio creado por Alaraca Radio en el que convocamos ministras colombianas para hablar de la actualidad del país. Agradecemos a las pájaras, que son quienes producen este programa, a las ministras que acudieron a nuestro llamado y a todas las personas que nos están escuchando. Bajo un discurso por la descentralización del poder, el pasado 7 de agosto en la ciudad de Cali, Abelardo de la Espriella, quien se ha nombrado a sí mismo como el Tigre, se posicionó como presidente de Colombia. Los actos protocolarios incluyeron el discurso del presidente del Congreso y un par de intervenciones que, en un país constitucionalmente laico, están lejos de ser inocentes o gratuitas. Un rabino, 2 monseñores católicos y un pastor evangélico tuvieron espacio para rezos, invocaciones y alabanzas, que se sumaron a otros varios gestos confesionales más a lo largo de la jornada. Un dato no menor es que el obispo José Roberto Ospina, encargado de la oración católica de la posesión, ha sido denunciado por abuso de menores. Abelardo de la Espriella tomó el juramento y acto seguido pronunció el que fue su lema en campaña, firmes por la patria. Mientras el protocolo religioso ocurría, el Tigre se desplazó al batallón militar Pichincha para pronunciar su primer discurso, por lo que el cuerpo legislativo y demás invitados de alto nivel vieron la intervención a través de una pantalla. El discurso presidencial incluyó el anuncio de la eliminación del impuesto al patrimonio, el retorno de las fumigaciones con glifosato, algo que nos deja más preguntas que respuestas, la implementación de un supuesto fracking responsable y varios lugares comunes que ya se han demostrado anticonstitucionales, como la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Se vienen 4 años para ver que sí y que no de todo lo prometido en campaña, reafirmado en este discurso, llega a hacerse realidad. Sin embargo, además de lo dicho, esta posición estuvo llena de símbolos, representaciones y discursos no verbales que pueden ser más reveladoras que lo explícitamente expuesto. Es por eso que convocamos a esta gabineta en la que 4 de nuestras ministras expertas analizarán el que consideramos el primer gran ritual del Tigre, que incluyó algunas de las ceremonias ya mencionadas, pero que dejó por fuera bastantes más. Consejo de Ministras. Consejo de Ministras. Mujeres y voces expertas. Opinión política, actualidad nacional. Una idea original de Alaraca Radio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Consejo de Ministras, una producción de Las Pájaras para Alaraca Radio Feminista. Este espacio en donde nos encontramos es la gabineta y en esta segunda sesión nos acompañan. Por un lado está nuestra ministra de Interseccionalidad e Imaginación Radical, Saray Chavarría Campos, mujer afroamazonense, ribereña y rural, con más de 10 años de activismo por los derechos de las mujeres y de la naturaleza. Es ingeniera ambiental y magíster en estudios socioambientales con énfasis en género y ambiente e investigadora comunitaria en el Pacífico colombiano, centrada en el análisis crítico de las afectaciones que experimentan las mujeres y los ecosistemas frente a las políticas y proyectos extractivistas, desde perspectivas interseccionales, territoriales, antirracistas y decoloniales. Imaginóloga que discrepa de las corrientes reduccionistas del mundo y quien cree que la creatividad de los pueblos es la tierra fértil donde germinan los mundos justos. Y hoy encabeza nuestro Ministerio de la Imagen Ana María Olivos, profesora universitaria por más de 15 años. Magíster en Estética e Historia del Arte, maestra en Artes Visuales con énfasis en expresión audiovisual, con experiencia en el medio audiovisual en varias producciones de cine y televisión. Se dedica especialmente a las áreas de la cultura visual, el arte, el cine, la semiótica y el estudio de la imagen en todos sus campos de creación y uso. Actualmente combina la docencia con su proyecto de divulgación cultural Ícona, que busca acercar estos temas a gente fuera de los espacios académicos tradicionales. Y en el Ministerio de la Cultura Pop, hoy nos acompaña Luisa María López Rendón, politóloga, magíster en Sociología Política y actualmente cursa un doctorado en Ciencias Sociales. Sus intereses han girado en torno a los movimientos sociales en Colombia y, más recientemente, hacia las nuevas derechas latinoamericanas y los procesos de disputa por la hegemonía en la región. Y repite en esta gabineta nuestra ministra de las zurdas sarnosas, Natalia Quintero, abogada santanderiana, con alma de comunicadora, apasionada por la política a pesar de todo, millennial, con ganas de aprender de la generación Z, defensora del descanso y el aburrimiento como formas de lucha y procrastinadora por excelencia. Muchas gracias a todas por estar aquí. Queremos empezar esta conversación hablando, digamos, de todo lo que pasa antes de la posesión.
¿no? Como hablando de este momento en campaña en el que, por ejemplo, creemos nosotras la izquierda llega a una primera vuelta sin ningún símbolo, como que llega recogida casi que exclusivamente por la canción de Edson Belandia y Adriana Lizcano, pero con poco más. Y vemos la aparición, digamos, de un discurso un poco más claro de la primera a la segunda vuelta, pero digamos insuficiente para ganar. Y de otro lado, un Abelardo de la Espriella con una propuesta discursiva un poco más sólida, ¿no? Y con una continuidad más clara a lo largo de la primera, pues digamos de preparación a la primera y de la llegada también a la segunda vuelta, que más allá si nos sentimos convocadas o no por el discurso, pues demostró pues un poder convocante que de repente antes de las consultas tal vez no esperábamos o no imaginábamos y que lo lleva a la presidencia de Colombia finalmente. Entonces queremos que nos cuenten qué de eso que vimos a lo largo de la campaña se reafirma o no en esta posesión, y digamos a qué parte o a qué elementos de esa construcción discursiva tenemos que prestarles también especial atención. En relación a lo que acabas de mencionar, creo que es importante saber que el discurso de Abelardo de la Espriella durante la campaña, tanto en la primera y la segunda vuelta, especialmente creo que se reforzó profundamente en la segunda vuelta, no se hizo a través de la imagen artificial, de la inteligencia artificial generativa que crea imágenes, sino que esa inteligencia artificial generativa fue el discurso en sí mismo. Yo pienso que esa fue una apuesta absolutamente determinante en todo el proceso de campaña del señor de la Espriella, y que de hecho pues nos corroboró la persona, en este momento no estoy segura, pero creo que se llama Carlos López, la persona que estuvo a cargo de la campaña y que hace muy poco habló ya abiertamente en medios de comunicación diciendo: esta no fue una campaña que se hizo a través ni de propuestas, ni de, realmente ni siquiera de discursos sobre lo que, ¿no? el deseo de país o el plan de país que proponía este señor, sino a través de las emociones, del manejo de los impulsos emocionales que tenemos todos los seres humanos y todas. Recuerdo perfectamente que dijo: uno no se acerca al cubículo a votar con el plan de gobierno en la mente, y creo que igual hubiera sido muy fácil con el plan del señor de la Espriella, con su plan de gobierno de 4 páginas, pero ni siquiera, sino con esa noción que ya conocemos aquí seguramente de votar emberracados, o si no, emocionados o impulsados por todo lo que tiene que ver con las emociones y los sentimientos, ¿no? Como a flor de piel. Creo que eso se vio, a pesar de que la imagen con la inteligencia artificial no estuvo presente aparentemente en la posición. Yo sinceramente les digo que yo esperaba ver, pero la cantidad de tigres, ¿no? Rondando por todo el escenario, un show pero digno de Hollywood, de bajo presupuesto, pero de Hollywood. Y creo que también era un mensaje claro dejar todo el espacio para el protagonismo de la religión, ¿no? De todo lo que tuvo que ver con lo religioso, luego lo militar, que fueron realmente los dos protagonistas de este día, dejando completamente a un lado lo popular y lo secular. O sea, para eso no hubo espacio. Creo que la diferencia y lo que vamos a ver, o sea, como que lo estoy como viendo anunciado, es que todo lo que tiene que ver directamente con relacionarse con el pueblo y con la gente va a ser a través de la pantalla, como fue durante la campaña, a pesar de que pues el señor candidato y el señor candidato a vicepresidente salieron porque tenían que hacerlo, ¿no? Se dejaron ver, salieron a pesar de que fue en urna de cristal y demás, realmente nunca se acercaron al pueblo directamente, pero ya queda claro que ya ganaron, y esa cercanía no es una palabra, esa mediación para estar con el pueblo siempre va a estar determinada por una pantalla. Creo que eso quedó claro, incluso, ¿no? Dejando pues a los invitados tan ilustres que tenía ya mirándolo en pantalla, y solamente dejándose ver o estar cercano el señor de la Espriella por una serie de personas que en la situación en la que estaban no estaban jugando como individuos, ni seres, digamos, ni prestos para dialogar, porque pues son militares, estaban ahí
digamos, como un público en silencio, ideal para este señor, porque a este señor no le conviene que nadie lo interpele y va a hacer todo lo posible por no tener nunca nadie enfrente que lo interpele, igual que nos mostró en la rueda de prensa, creo que un día antes o en la mañana antes de la posesión, mandando videos a la prensa en los cuales nunca se va a encontrar. Siempre va a ser, me parece a mí, a través de la pantalla. Entonces eso es como el balance que tengo yo desde la perspectiva de la imagen. Yo quiero retomar algo de lo que decía Ana, y es lo del Hollywood de bajo presupuesto. No apareció como con los tigres de inteligencia artificial, pero yo viendo la posesión igual sentía que estaba en un escenario de Hollywood, es decir, eso parecía la entrada de los premios Oscar y la disposición del lugar, las pantallas, el escenario, como hablaba la maestra de ceremonias, no era, digamos, un ritual cercano a los rituales del Estado, era un ritual totalmente cercano a los rituales del mundo del espectáculo, que eso pues no se lo inventó Abelardo, ni mucho menos, ¿cierto? Es como una estrategia política o de comunicación política que ha estado o ha rondado por el mundo desde hace, no sé, 30, 40 años, si se quiere. En Colombia creo que no lo habíamos visto tan así, digamos, como ese clic entre el mundo del espectáculo y la política, y creo que eso sentí yo todo el tiempo, o sea, como ver esta posesión y ver los premios India Catalina, encuentra las 10 diferencias, tal vez no haya 10 diferencias. Yo quiero retomar esto de lo performático, pero también como todo lo que hubo días antes, ¿no? Y cómo la ciudad, en cabeza del alcalde Eder, pues se ha ido como transformando al servicio de esta idea performática. Entonces, por ejemplo, que la ciudad fuera pintada con banderas de Colombia, que la Torre de Cali le colocaran una bandera de Colombia gigantesca. Entonces, como que toda esa simbología que vimos en la campaña, la manera en que se apropió de nuestros símbolos patrios, que como ya lo decía Carmenza, pues en esa primera vuelta, nosotros la izquierda llegamos sin símbolos, como sin muchas cosas claras. Ellos sí ya venían apropiándose de la camiseta de Colombia, de la selección Colombia, apropiándose de la bandera, de ese gesto militar, que ahorita es como tan fuerte verlo en las calles, ¿no? Personas del común replicando este símbolo que creo yo recoge mucho esa misoginia encarnada en muchos hombres colombianos. Otro símbolo que me pareció muy fuerte fue como la presentación de la mujer como un accesorio y como este tema de la violencia estética hacia nosotras. Entonces, si vimos ese recibimiento, por ejemplo, de los diferentes ilustres invitados, venían acompañados todos de mujeres rubias, mujeres blancas, con facciones muy similares. Entonces, como que eso también habla mucho de qué tipo de mujeres que le sirve a la derecha, como desde esa idea de la porcelana, ¿no? Que solamente está allí, pero está calladita, solamente sirve para adornar el espacio. Coincido con esto que nos decía Ana de lo de las pantallas. Yo no me esperaba que dejara a sus invitados como básicamente plantados y se fuera al cantón militar a dar el discurso desde allá y que lo tuvieran que ver desde una pantalla. Eso no lo vi venir. Y también cómo llega a tomarse la Universidad Santiago de Cali como el espacio, ¿no? Una universidad que recibió financiación en su momento del Cartel de Cali, una universidad que está involucrada con diferentes personalidades no gratas para la defensa de los derechos, ¿cierto? Que esa universidad le entregue un doctorado honoris causa a una persona como Milei por administración. Creo que esos discursos no verbales, como ya lo mencionaba por acá la compañera, fueron muy claros y muy contundentes de cómo van a manipular la educación pública, de qué tipo de educación es la que se quiere impartir, como también la manera en que los cuerpos feminizados van a tener la posibilidad de ocupar el espacio, porque pues también en este cantón todos esos cuerpos militares, seguramente la mayoría eran hombres. El uniforme pues no permite distinguir muy fácilmente qué cuerpos son feminizados allí, pero pues la mayoría parecían hombres. Y también al final, cuando se va en el vehículo, lleva como un bastón en la mano, ¿no? Y levanta este bastón. Entonces
como esto de la fuerza bruta, esto de la militarización, esto de vaciar la ciudad, porque la ciudad fue vaciada literal. Desde días antes, 2, 3 días antes, tú ibas a entrar a Cali, había militares por todas partes, incluso como un puesto de control al ingresar a la ciudad, que lo que estaba generando era caos vehicular. Con respecto a los símbolos, yo creo que logré reunir los tres que más me interesan en una frase, y es que creo que este gobierno va a ser el a Dios rogando, con el mazo dando y a los políticos tradicionales utilizando. Porque básicamente Abelardo de la Espriella logra hacer su posesión en Cali a partir del convencimiento de las mayorías en el Congreso para que el Congreso se dirija a Cali a hacer la posesión. Hay un punto muy importante, y es que en este país eso no había sucedido, es decir, la posesión se hacía usualmente en Bogotá. De entrada le está ganando terreno y está iniciando disputas entre el Caribe y el centro, nada nuevo, pero pues claramente con una intensidad mucho, mucho más alta que el resto. Empezando por la imagen de la Virgen de Fátima, que se repite en toda su campaña, pero que además de eso cobra una importancia bastante relevante con un punto adicional en el orden del día frente a la alabanza y a la oración. Pero además de eso, la conversión más rápida de la historia de un hombre ateo, abiertamente ateo, declarado ateo, que prefería defender al diablo, que en su campaña electoral decide que Dios es su máximo creador y que además de eso es su protector. Sin duda Dios va a ocupar un lugar bastante importante para este gobierno, nos lo dejaron ver y ya lo analizaremos al interior del diálogo de la lectura, porque realmente no fue un buen discurso, de la lectura de un papel que tuvo el señor Abelardo de la Espriella en la posesión. Pero además de eso, con el mazo dando, porque claramente tenemos todas las formas y todas, digamos, los símbolos de la milicia reunidos desde la campaña, el uso de firmes por la patria y el uso del saludo marcial, claramente usado intencionadamente, pero además de eso con el que a muchos militares que consideran que su trabajo es digamos, que consideran que le hacen un servicio público a la patria, como lo es, digamos, de cierta forma, están muy avergonzados de que él llegue a usar este símbolo y se sienten incómodos. No sé si ustedes pudieron ver, pero al final de la posesión este señor quería marchar y el militar, un militar preparado, un militar educado, un militar que conoce sus formas, se le acerca al oído y le dice, por favor no marche, ¿sí? O sea, háganos el favor de no hacer el ridículo, porque claramente pues es un símbolo que se va a usar sin duda, pero que no deja de afectar a los militares que entienden esto como una vocación, que reconocen en su labor un servicio público y que sin duda están orgullosos de ser lo que son. Y yo creo que aquí vamos a tenernos que centrar en estos 4 años y es en no permitir que los símbolos de la milicia se conviertan en una forma de hacer política, que fue básicamente lo que sucede en medio de la campaña y que, insisto, vemos la incomodidad de algunos militares del uso de este tipo de símbolos. Y finalmente, para reunir y para completar el a Dios rogando, con el mazo dando y a los políticos tradicionales utilizando, no solamente dejó plantados a sus invitados en el auditorio, sino que además dejó plantado a todo el Congreso de la República, que simboliza básicamente la representación del pueblo. El Congreso de la República pasó por las 2 cámaras una proposición que le permite a Abelardo de la Espriella hacer su posesión en Cali, pero que le advierte que no puede hacerlo en un lugar militar. Sin embargo, él, en su máxima sapiencia y dándose cuenta de lo que él quería hacer después de posesionado, dice, aquí el que manda soy yo y yo miraré dónde termino mi discurso y yo miraré a quién le doy mi discurso. Entonces, sin duda, es el uso de estos 3 elementos que vemos repetidos en la campaña y que vamos a ver dentro de estos 4 años, militares probablemente avergonzados del uso de estos símbolos, pero además de eso, políticos usados por debajo de la mesa, sin pactos abiertos y sin respeto por completo por su presencia o por sus votos. Yo quería aportar, como de lo que estaba diciendo la ministra Saray, sobre las mujeres y los cuerpos feminizados, que otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es que el 90% de las mujeres invitadas, de estas grandes invitadas, iban de blanco. Entonces también a todo esto hay que sumarle que somos cuerpas también puras, entonces es como, es más de lo más, pero de un nivel muy exagerado y como, no sé, bueno, a mí me pone muy nerviosa, pero es como el checklist de todo lo correcto de la mujer aceptada y la mujer que sí debe ser
o sea, hasta el color de la vestimenta es demasiado. Pero además un montón de marcas de clase, pues y de diferenciaciones. Esta cosa del lujo silencioso y no sé qué, porque ayer justo estaba viendo como post de, digámosle, de alguna manera, analistas de moda, ¿no? Que estaban analizando esos vestuarios. Otra vez volvemos como a esto de lo limpio, los colores claros, las líneas muy rectas, el vestuario que no dice nada, entre comillas, pero sí dice, y que además en redes la discusión alrededor de eso también giraba en torno a cómo nos diferenciamos de esos otros que van de salida y que durante estos 4 años utilizaron también la moda como una plataforma política en muchos sentidos, ¿no? Como no solamente con mensajes literales en las prendas, sino con, o más bien por medio del uso de vestuario producido artesanalmente, ¿cierto? Como quitándole el monopolio de esos espacios también a los grandes diseñadores, y vimos que eso volvió con fuerza, y eso no es un asunto menor, es un asunto pues que nos dice qué clase o qué clases, pensando en la clase no solamente como un asunto económico, pero evidentemente también están ahí, y sobre todo cómo se quieren diferenciar de los otros. Totalmente, yo lo leía como parte de su estrategia de borramiento de la memoria, de las víctimas, de la cultura, porque esas banderas que pintaron fue para borrar los murales que habían hecho artistas de la ciudad, donde se hacían denuncias del número de personas desaparecidas en el marco del estallido social, sobre los estudiantes que fueron asesinados en el 2019. Entonces, nunca es casualidad lo que nos ponemos. Igual es como el contexto global, ¿no? Que este año sea, el color del año sea el blanco, dice como mucho. Entonces, como que, por ejemplo, la primera dama de la ciudad, ella se pone un velito, ¿no? Se cubre el rostro y dijo que agradecía mucho que el presidente hiciera su posesión aquí porque había que ponerle un pare al comunismo en el suroccidente colombiano, y que ella con su esposo estaban allí como encarnando todo lo de la defensa, mejor dicho, divina para lograr la patria milagro. Entonces como que esa vestirse de blanco es como también borrar todo eso otro, todo lo colorido, todo lo cultural, como lo mencionabas, Lisa, de lo hecho a mano, lo artesanal, como que ya eso lo ocultamos, eso ya pasó, esa época ya pasó y no va a volver. Y pues como que todo desde una provocación, ¿no? Porque incluso días antes pues estuvieron en diferentes puntos de la ciudad como Puerto Resistencia provocando a la ciudadanía, como que buscando el motivo para utilizar toda su fuerza, como lo decía la compañera, para utilizar el mazo, ¿no? Y esto también del borramiento lo veo en que hayan tomado y lo hayan nombrado como el antiguo edificio FES, el Centro Cultural de Cali, lo hayan tomado como la sede presidencial de Santiago de Cali, dejando a la ciudad sin un corazón en su cultura, sacando literal a los artistas de un espacio que ha sido construido por años, que era un espacio habitado por toda la ciudadanía, que no era un antiguo edificio como nombrándolo como si estuviera deshabitado, sino que articula con muchos otros espacios culturales. Cali ha sido reconocida por la fuerza de su cultura, de cómo desde las diferentes expresiones artísticas pues también se expresan los pensamientos de una ciudadanía que no es rebelde, que es la capital de la resistencia, y esto es una forma de, como se dice coloquialmente, ponernos el bozal, como decir, aquí ya llegó quien tiene la mano firme, quien está firme por la patria, y se les acabó el tiempo del pueblo. Es como una forma muy literal de decirnos como ahora mando yo. Yo quisiera agregar varias cosas a lo que decían aquí todas las compañeras, y es que la moda todavía tristemente hay muchas personas que la consideran un aspecto de la sociedad que es frívolo y superficial, y pues no solo no hay nada más falso que eso, sino que yo lo sumo a, yo tengo un mantra, digamos, de vida en todo lo que tiene que ver con la imagen y cómo la veo y la presento a las personas con las que estoy, y es que la forma es el fondo, la forma no es lo contrario al fondo, las formas son el fondo de las cosas. Y en relación al asunto de la moda, el elegir aparentemente diseñadores colombianos
pues diseñador y diseñadora respectivamente, ¿no? El señor de las Playas de vestido Arturo Calle. Hay que ver quién ha sido Arturo Calle en la campaña y quién es Arturo Calle, que no es tanto como una propuesta de moda, sino un empresario, ¿no? Es la figura del empresario, básicamente, la moda ahí queda de segundo plano. Y el caso de la primera dama vestida de Silvia Cherasi, que también asistió a la posesión, y a quien ya se le ha mencionado como futura ministra honoraria de la moda. Yo no tengo muy claro cuál es el cargo del ministerio, no que va a ocupar. Y sumándonos a lo que decía Saray sobre el uso del blanco, el blanco es todo y nada a la vez, ¿no? Es como se dice, ¿no? Un lienzo en blanco, entonces ahí cabe cualquier cosa, pero cabe especialmente lo que ellos necesitan que quepa, que es la neutralidad, la anulación, lo invisible, básicamente. Por supuesto, esto cabe perfecto para la idea de lo religioso, lo espiritual, ¿no? Es como una copia en pequeño de todas las mujeres vírgenes, ¿no? Que teníamos ahí, toda la Virgen protagónica, además que tuvo su momento con su luz, el apagado de la luz. Eso fue una ceremonia absolutamente protagónica para esa figura virginal, ¿no? Y pura, que pues me parece que fue clarísimo que encarnaba también la primera dama, ¿no? Pero aparte de toda la idea de cómo vestirse, a mí me parece muy llamativo, junto a lo que decía Luisa, que hay en este momento los que se denominan analistas de la moda, diciendo, uy, nos faltó moda en la posesión, nos hubiera gustado ver más color, más vanguardia, más lujo artesanal. Yo ayer interpelé a una persona en Twitter porque le dije, ¿realmente tú crees que este es el gobierno de la vanguardia, el lujo artesanal, el color y la diferencia? Yo creo que definitivamente era todo lo que no querían mostrarnos, ¿no? Aquí no hay espacio para eso. Fue muy difícil, yo después vi en las fotos, encontrar a una mujer que de alguna manera se viera, ¿no? Como que resaltara, y las que se veían de pronto que tenían otro color estaban todas vestidas tapadas de cuello a pies, con muy encajes, pero no el encaje, ¿no? Como con otra intención, sino un encaje virginal, ¿no? Todas, inclusive si ustedes miran las hijas, ¿no? Tanto de el presidente y el vicepresidente, tanto las grandes como la niña pequeña, todas vestidas de blanco, virginales, ¿no? La idea de lo femenino, comillas, puro y absolutamente transparente, ¿no? No son mujeres adultas, ni las niñas, ni las adultas, ¿no? Son mujeres de alguna manera, me parece a mí, infantilizadas. Y ya agregando, perdón, a lo que mencionaba Saray sobre el Centro de Cultura, yo creo que ya para comenzar el símbolo absolutamente brutal, porque es brutal, con el que se comienza destruyendo no solo la memoria del espacio físico y digamos cultural, ¿no? Del centro cultural, sino la imagen que nos deja absolutamente violenta, ¿no? Este señor encaramado en una escalera golpeando la palabra cultura con un mazo, como decía Natalia. Ya lo del mazo no es figurado, ¿no? Es decir, en este caso es literal. Pues dice mucho, junto con también lo que mencionaba Saray de las banderas. No solo eran banderas pintadas tapando todo lo que fue pues el proceso de resistencia en la movilización de Cali, que creo que es en Cali, que fue uno de los lugares en los que más se vio en términos simbólicos, materiales y físicos el proceso de la movilización social. También había un montón de banderas hechas y pancartas o vallas hechas con inteligencia artificial, ¿no? Que es por excelencia la uniformidad estética. Básicamente la IA es la bandera, y ha sido y será la bandera de este señor, porque la IA es cualquier cosa menos diversidad. La IA es la uniformidad estética por excelencia. Entonces creo que hay muchas cosas por seguir tratando. Yo quiero decir una cosita antes de que se me olvide, aunque podemos volver sobre eso, y es que aquí toque de color, como persona criada con la abuela ultracatólica, la Virgen de Fátima es la Virgen anticomunista. O sea, de todas las advocaciones de la Virgen posibles, la Virgen del Carmen, que digamos tendría más sentido en una propuesta comillas nacionalista, no estuvo la Virgen del Carmen. Otras vírgenes más cercanas a la religiosidad colombiana, estuvo la Virgen de Fátima, que es en la Iglesia Católica la Virgen anticomunista, porque en su aparición, digamos, a principios del siglo XX en Portugal, le dijo a los jóvenes a los que se les apareció que había que luchar contra el comunismo, y que luego fue la Virgen, digamos, más cercana o más venerada por Juan Pablo II, que también pues tuvo como un lugar
en la lucha anticomunista muy importante desde la Iglesia Católica. Entonces ahí eso también me parece pues importante mencionarlo y no me parece menor, ¿no? Que sea esa y no otra. Es un gran dato, yo no tenía ni idea como además de si no todas las vírgenes son iguales, ¿no? Y nosotras queremos ahí como abrir dos caminos. Uno, que tiene que ver también con los lugares como que cedimos quienes nos reconocemos de izquierda o de lugares de defensa de derechos humanos, y es todos esos espacios que nuestro discurso, nuestras políticas dejaron de lado y que la derecha siempre ha sabido cómo absorber muy bien. Y aquí queremos referirnos, por ejemplo, a esa discusión sobre la familia, ¿no? Y que otras de las imágenes que nos dejaron este 7 de agosto es, por ejemplo, un Gustavo Petro que llega hace 4 años con una familia y termina su gobierno con otra configuración familiar, ¿no? Y de repente lo que vemos es a Abelardo llegando con su inmaculada esposa y sus hijos ítalo gringos, y cómo cedimos un poco también, porque pues la familia igual sigue siendo una preocupación también de las izquierdas, ¿no? Como digamos una idea de familia un poco más amplia si queremos, pero que cedimos esa conversación también, ¿no? Y aquí queremos volver, por ejemplo, ese tema de los símbolos religiosos y cómo, claro, esta elección de esta virgen no es accidental, este supuesto mensaje de la diversidad de cultos también tiene como unas características muy particulares. Nosotras nos encontrábamos, por ejemplo, que en Colombia hay más población musulmana que judía, y por ejemplo la representación musulmana no está, pero está muy estratégicamente elegida pues como esta participación de este rabino. Entonces por un lado queremos que nos cuenten un poco sobre esos lugares que dejamos y que en esta posesión especialmente atípica en la que vemos algo que ocurre en Bogotá, algo que ocurre en Cali, un presidente saliente y uno entrante que no se encuentran, ¿no? Como que cada uno también seguramente hay manifestaciones de su masculinidad, de que sí, de que no, y que dialoga totalmente con este escenario del no empalme, ¿no? Como una incapacidad también de encontrarse en la transición de este gobierno. Y por otro lado, que hagamos un poquito de énfasis en esta cuestión religiosa también, y que un poco el gobierno saliente había avanzado en el reconocimiento de unas espiritualidades también más diversas, más ligadas también a la riqueza étnica que hay bueno, no sé si riqueza sea el término por sus condiciones como mercantiles también, pero esta importante diversidad étnica y cultural que hay en el país, y que pues nuevamente acá en la selección de estas intervenciones religiosas pues empieza también a cerrar pues como el cerco. Yo creo que la supuesta diversidad de culto y demás pues era claramente un pretexto, ¿no? O sea, me parece que fue clarísimo, especialmente porque, como dice Lorencita, pues aparentemente debería haber pues un representante o una representante de cada culto, y eso no ocurrió, ¿no? Tuvimos para abrir, que a mí me parece completamente diciente, significativo y más que un símbolo es un aviso, me parece a mí. Yo lo sentí clarísimo. Tener que escuchar a un rabino con su sermón que finaliza con Viva Israel, Viva Colombia, es dejar claro que todo el proceso de postura del gobierno saliente frente al genocidio, al pueblo palestino, al apoyo que dio constantemente el expresidente Petro, a nombre pues de nosotros, que creo que evidentemente cada día afortunadamente nosotros y nosotras éramos más y reconocidos en el mundo, por cierto, porque creo que hay un montón de historias de cómo Colombia se volvió un país de apoyo a Palestina en diferentes escenarios muy significativos. Pues se acabó, ¿no? Se acabó, y se acabó, pues lo quiera el pueblo colombiano o no. Creo que es muy claro debería ser muy claro para todos y todas, que durante la campaña el señor de la Espriella manifestó abiertamente, permanentemente el apoyo a Israel, el apoyo, por supuesto, recibiendo el apoyo de Israel y Estados Unidos para todo lo que fue pues la campaña, el discurso, y a mí me parece que no es pues no, mejor dicho, era un aviso, y lo otro fue como accesorio, ¿no? Metamos otros pastores que igual no sobran, porque creo que el papel de las diversas iglesias en Colombia pues fue determinante también, y pues lo que mencionaban ahorita, la conversión mágica del señor de la Espriella, que pues lo veíamos hace un tiempo diciendo que efectivamente como abogado prefería defender al diablo, y ahora lo vemos arrodillado, arrastrándose en medio de la iluminación cada nada. No, yo realmente pensé que iban a tener algún tipo de
de manifestación de ese tipo cuando apagaron la luz, o sea, lo vi venir. Yo dije, estamos a puertas de ver aquí una posesión espiritual en vivo y en directo, o sea, no solo la presidencial, sino la espiritual de cuerpo. Ya me parece que es un mensaje clarísimo, o sea, bienvenido Israel al territorio colombiano, no solo en términos espirituales, sino geográficos, políticos, y cierro esto con que pues ya estamos viendo en los puestos de los semáforos, junto con la bandera de Colombia, las camisetas de la Selección Colombia, banderas de Israel. No sé si ustedes lo han visto, pero a mí eso pues me parece bastante diciente en diferentes momentos, diferentes puntos. Ya la bandera de Israel se está volviendo un símbolo muy frecuente, y yo creo que lejos de ser una idea de diversidad, ¿no?, espiritual, de culto, pues era una manifestación de aquí va a cambiar algo que no habíamos visto, porque esto no es, digamos, algo común, ¿no?, como la predominancia o como la relevancia de la fe judía, que sabemos que el asunto no es la fe judía, sino el guiño, no, la apertura de brazos abiertos al Estado ilegítimo de Israel. Teniendo en cuenta, si lo sumamos a la figura de Milei, a su conmemoración absolutamente vacía, gratuita, desagradable. Y para cerrar, también quería mencionar que el asunto aquí de la academia no es menor. El señor Abelardo, en el discurso, que claramente estaba hecho con ChatGPT, porque eso era muy evidente, mencionó que iba a ser tajante y pues, muy directo en contra del adoctrinamiento de los jóvenes y los niños en la academia, y que las aulas eran libres de pensamiento y de credo y demás. Y pues decidió hacer su posición en una universidad privada, para hacer un acto de Estado, ¿no?, político. Pues es que no, nada coincide con nada, no, todo en él es absolutamente contradictorio. Entonces creo que esos símbolos están lejos de ser incluyentes y son bastante más autoritarios, son figuras del autoritarismo pues clarísimas, me parecen a mí. Bueno, solo quería sumar como que recordé que entre la primera y segunda vuelta estuve en Medellín y me aterró ver tantos negocios con la bandera de Israel izada en la parte de afuera. O sea, ya izaban la bandera de Israel junto a la de Estados Unidos y a la de Colombia, aún en campaña. Y ahora, pues también aquí en la ciudad, como en la Plaza de las Banderas, también izaron la bandera de Israel. Entonces creo que ese es un símbolo que ha estado allí y o sea, ya ingresó como muy fuertemente. Y esto pues también nos anuncia lo que se esperaba venir, ¿no?, de esas alianzas, porque hay algo que es como una regla casi que universal en las relaciones internacionales, y es como que entre mayor sea la incertidumbre, mayor son las alianzas. Entonces también por eso hemos visto unas nuevas alianzas, ¿no?, en el Medio Oriente y en muchas partes. Y pues aquí en Colombia ya se tenían algunos servicios de Israel en temas de tecnología, de la policía y demás, pero ya con este hermanamiento y esa bendición del rabino, pues ya como que el uso de Palantir y todas esas tecnologías de literal persecución a toda opinión diferente o a toda idea que no coincida con los valores y principios que ellos han decidido que son los que deben integrar a la familia colombiana, pues van a ser, como lo dijo en su momento, destripados, y pues haciendo uso como mucho de la tecnología, mucho de la inteligencia artificial, que como vemos, como hemos venido hablándolo, desde la campaña ha sido algo muy marcado. Entonces quería como sumar esto de que es una gran preocupación, porque pues si ya nuestra historia como colombianas y colombianos ha sido tan teñida de sangre, sin este tipo de tecnologías y sin esta manera de invadir nuestras intimidades, porque este Palantir incluso puede vigilarte qué compartes, a qué le das like, qué guardas, y genera como el perfil para ser perseguida, para ser ya objetivo militar. Frente a los símbolos que mencionaba muy bien Ana María, yo quisiera resaltar, bueno, que en su discurso, que insisto, fue más una lectura que un discurso, porque yo también considero que las formas son muy importantes, pero creo que la grandeza de la oratoria se ha perdido en los políticos de este país, y que sin duda algunas políticas mujeres están intentando crecer en ese ambiente y en ese aspecto. Pero sin duda creo que el tema con la oratoria de estos dos hombres que se presentaron, tanto el
presidente del Senado como el nuevo presidente, me deja mucho que desear. No, no hay entusiasmo, no hay cambios de tonalidades, no hay color claramente. No lo hubo en la posesión, no lo hay en el color de la voz del presidente. Es un tema bastante incómodo porque es muy plano, solamente se exalta en ciertas partes con un tinte 20 juliero que no le queda. Y creo que frente a los símbolos que mencionaba Lorencita, debo reconocer que primero se mencionó la batalla cultural, haciendo referencia a devolverle la confianza en sus principios y valores a los colombianos. En segundo lugar, proteger a las mujeres y a los niños, porque claramente esto es un barco que se hunde y las mujeres y los niños vamos en el mismo salvavidas, ¿no? Estamos en el mismo paquete, nada de adultez en nosotras. Básicamente hay que protegernos como se protege a los niños y niñas de este país, pero además de eso nos dejamos quitar un elemento muy importante, y es que escuché la palabra justicia social de boca de Abelardo de la Espriella en medio de su discurso. Y aquí me voy a centrar en algo que nos hemos dejado quitar muchas veces nosotras por no querer darle otro significado o por no querer usar palabras que se han usado en antaño, como la palabra patriotismo. Y es que básicamente nos lograron quitar la idea de qué es la colombianidad, porque de pronto, y ahí digamos como que reconozco un poco que también he caído en eso, no hemos logrado construir una colombianidad alterna para que aquellas personas que terminaron votando por Abelardo de la Espriella encontraran realmente una identidad. Y eso tenemos que reconocerlo. ¿Sí? No, no ofrecimos alternativas a lo que él estaba dando, no construimos una colombianidad alterna, y era algo que la gente necesitaba para sentir piso en estos tiempos, ¿sí? Pero además de eso nos dejamos quitar algo muy importante, y debo decirlo como creyente, y es la fe, la interpretación de Jesucristo y de sus amigos, como les denomino yo, desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más social, en donde las enseñanzas que me impartieron a mí a partir de la lectura de la Biblia distan pero radicalmente de la interpretación que tienen en estos momentos personajes como los que siguen a Abelardo. Nos lo dejamos quitar y hay que reconocerlo, probablemente porque teníamos miedo a caer, digamos, como en los mismos lugares. Sin embargo, creo que tenemos herramientas para poder recuperarlo, ¿sí? Tenemos herramientas reales para poder darle una interpretación a eso, incluso a la Virgen María, ¿sí? Hay mujeres en Colombia que luchan por el derecho al aborto desde la perspectiva de la Virgen María como la primera mujer que decidió ser madre. Entonces creo que tenemos muchos símbolos en disputa. Uno de ellos es la fe, que yo insisto que hay que retomar, porque claramente para aquellas personas que somos creyentes, las interpretaciones de las obras y de las acciones que se hicieron en antaño y que se trasladan a la actualidad tienen una interpretación completamente distinta que la que tienen estos personajes que ahora quieren hacer uso de las imágenes de Dios, de Jesucristo y de la Virgen para poder hacerlo. Pero además no sé si se dieron cuenta, y es que claramente como hay una fuerza de las iglesias pentecostales que tienen una visión de la Virgen bastante compleja, es decir, no muchas creen en la Virgen, y de otro lado la visión católica, este hombre se los quiere ganar a todos y todas y va a poner a unos a rezarle a la Virgen y a otros solamente a rezarle a Dios y a Jesucristo, ¿sí? Entonces pudimos ver al vicepresidente encarnando la figura del caballero, de la divina, de las madres y de la Virgen, ¿no? Rezando el rosario, y él no hace mención de la Virgen ni una sola vez en su discurso, me refiero a Abelardo, ¿no? Finaliza su discurso con firmes por la patria y que viva Cristo Rey. Además de permitirnos habernos quitado, digamos, el elemento de la fe del discurso, que fue un elemento muy importante, retomo lo que había dicho Lorencita frente a la familia, frente a la perspectiva de familia y a esta visión mucho más amplia de familia, que además de eso Virginia Gutiérrez hizo lo suyo hace muchísimos años, y siento que, me incluyo, no hemos tenido la capacidad de dar a conocer y de, insisto, brindarle una identidad a tantas familias en Colombia que son completamente distintas a la familia tradicional de madre, padre e hijos, ¿no? Creo que ahí también tenemos otro gran foco de discusión, y algo que vamos a ver mucho en estos 4 años es cómo se enaltece esa familia, pero de otro lado, que me parece bastante particular, hay muchas familias divorciadas dentro de la ultraderecha. Yo, en medio de mi sátira y en medio de mi humor, decía pues que vuelva la ultraderecha como debe ser, la gente no debería divorciarse,
¿sí? ¿Por qué la ultraderecha hace uso de aquellos derechos por los que luchamos desde este costado? ¿Cómo es posible que haya mujeres y hombres divorciados en la ultraderecha? Eso no debería pasar, ¿sí? Obviamente desde la sátira, ¿no? Y desde el humor, no desde realmente la literalidad de lo que eso significa. Entonces creo que ahí tenemos varios símbolos que tenemos que disputarnos en estos 4 años. Yo quería agregar brevemente una cosita, algo que acaba de decir Natalia, y es lo de dejarnos quitar los símbolos en medio del furor del discurso, pues los momentos en que él decidía que tenía furor y, como decía Natalia, un tono 20 juliero, pero es visible cómo él se autorrepresenta como frente al espejo y hace unos gestos realmente histriónicos, porque yo creo que De la Espriella ya antes de cualquier cosa es un gran actor y él se considera una estrella de Hollywood, y en medio de ese furor dice: todo por la patria, nada sin la patria, todo para la patria. Yo dije, bueno, ¿y esto aquí qué pasó, no? O sea, coger exactamente la misma frase que conocemos todos y todas con el pueblo y adecuarlo a la figura de la patria para, como dijo Natalia, también cerrar el discurso con Viva Cristo Rey. O sea, es una mezcla absolutamente ilógica, y que no importa que sea ilógica, porque lo importante es decir cosas, ¿no? Al azar, al parecer, porque llegó un momento en que era evidente que ni él mismo sabía qué estaba diciendo. O sea, por más que hubiera ensayado el discurso varias veces frente al espejo del baño, yo tengo esa teoría, lo ensayó, la sustancia de lo que él estaba diciendo, que por cierto ya de antemano era muy poca, se perdió. Entonces cuando él dijo eso, yo dije, bueno, aquí ya en serio están cogiendo los símbolos de una manera absolutamente manoseada, y yo no sé si eso tenga vuelta atrás. Yo creo que sí, como dice Natalia, pero sí me parecía importante mencionarlo. Y también, en contraste con el tema de la familia, me parece muy llamativo que justo hoy, incluso, o ayer, amanecieron muchos analistas y comentaristas mencionando pues el tema de la familia, con la foto completa pues de álbum de la familia de Abelardo, mientras que el mismo viernes en Palacio de Nariño pues salía Gustavo Petro con Antonella, y nos deja también en medio de las redes un video de Antonella asumiendo la figura de la primera dama, despidiéndose de todo el personal del Palacio de una manera cercana, familiar, ¿cierto? Yo pienso que es importante también mirar ese contraste, ¿no? Ese contraste de la familia, como decían aquí, que comenzó de cierta manera, sale de cierta manera y nos reestructura también la visión de una chica que acaba de cumplir 18 años, que ya se empieza, sin necesidad de empezar a volverla una líder, ni ya ponerla pues de alcaldesa de Bogotá, porque hay gente que ya está en esas, pero sí la idea de una juventud diferente, ¿no? Una juventud, una mujer joven, entendiendo un lugar político desde cada vez que habla, cada vez que hace post en sus redes, en Instagram, en Twitter. A mí eso me parece muy llamativo, porque también no lo deberíamos dejar perder, ¿no? Es decir, como la vocería de ciertas figuras jóvenes, que creo que es difícil de encontrar. Lo hay, pero se pierde también entre tanto ruido en las redes. Sí, yo creo que esa mención que haces a las juventudes es muy importante. En la gabineta anterior, una de las ministras decía que entre más vieja, más fe tenía en las juventudes y en todo lo que traían para este modelo, pues para este país, ¿no? Y yo creo que fueron fundamentales. Por ejemplo, lo hablábamos en este tránsito de la primera a la segunda vuelta, como recoger, por ejemplo, el esfuerzo de ya sé que, digamos, no todas las K-popers son de la juventud, recoge como un amplio espectro, pero el hecho, por ejemplo, de que la campaña de Iván y Aida terminara como con este corazoncito que es propio de las K-popers, ¿no? Toda esta creatividad que logra, yo creo que reducir la brecha en los resultados electorales, ¿no? Que termina un poco la juventud desde sus lugares de militancia, de organización, pues generando pues este movimiento en la campaña también como muy revelador frente a una figura como Iván Cepeda, que representa igual una tradición política, porque si hablamos de falta de carisma en la derecha, pues digamos, nuestro candidato tampoco brillaba por su espontaneidad, y más bien hizo como de la lectura de sus intervenciones también como un lugar, ¿no? Teníamos bastante, digamos, en términos de carisma, no teníamos como mucho que elegir. Y yo acá les quiero, digamos, preguntar de cara al futuro, es justamente, nosotros hablábamos en algún momento, llegamos sin símbolos, incluso después de 4 años en el poder.
¿sí? Si en 4 años no logramos construirlos, si estas herramientas no llevaron a que tuviéramos como un discurso sólido también y unificado, pues preocupa en este momento, aunque es lo que más sabemos hacer, oposición, cómo vamos a construirlos de cara también a las elecciones de los próximos 4 años, ¿no? Vimos, y eso que tuvimos un presidente que un poco usó y abusó de muchos símbolos, o sea, es decir, de 100 años de soledad, de los aurelianos, de las mariposas amarillas, tuvimos, ¿no? Y ahora de repente el jaguar emerge también como una figura, pero un poco también en respuesta a esta idea del tigre, ¿no? O sea, como que seguimos en una lógica de la respuesta a lo que ellos, a lo que la derecha propone. O sea, aquí la pregunta también es, ¿cómo leen ustedes que pueda ser un camino estratégico y ojalá efectivo para la construcción de estos símbolos y estos discursos que sin perder, digamos, la diversidad, que es un lugar de color también en el que hemos explorado, pues nos permitan unificar algo que supere además este discurso de por la vida, ¿sí? Que sabemos que en este país es muy importante la defensa de la vida, pero que pareciera que no hemos logrado salir de ahí, pareciera que tenemos que encontrar como este me la juego por la vida como un lugar, digamos, y como embrionario si se quiere, pero que al que le hace falta, digamos, desarrollar un kilometraje o un bagaje como más amplio. ¿Cómo ven ustedes esa construcción de estos símbolos ausentes en estos 4 años que empiezan y para quienes nos escuchan también, ¿qué se hace? ¿Sí? ¿Dónde nos recogemos? ¿A quiénes acudimos? Si nos apropiamos de la Virgen del Carmen porque es menos anticomunista, o si empezamos a hacer las nuevas tradwives, no sé, o sea, como que yo tengo una orfandad en este momento desde donde me recojo y desde donde me enuncio también, y creo que puede ser un sentimiento común también, además creo que en el ejercicio de la autocrítica también, y como por ejemplo este gobierno tuvo sus gestos también misóginos, tuvo unas prácticas profundamente racistas con una figura que fue convocante desde el inicio como Francia Márquez, como que no terminamos de ajustar, de aceitar la máquina. ¿Cómo ven ustedes estos 4 años de cara a esa superación de estas carencias que tuvimos como movimiento social y de izquierda? Bueno, me siento incómoda con muchas cosas de la izquierda, pero una de ellas es como que hay como una separación entre la izquierda y el pueblo, ¿no? Que si bien se enuncian en los discursos como somos los representantes del pueblo y tal, en la práctica patinamos un montón, o se patina un montón desde la izquierda más institucionalizada, y creo que eso tiene que ver un poco, y que lo vi mucho en la campaña, con que hay un acercamiento utilitarista justamente de los consumos y de la fe y de las formas, digamos, de acercarse al mundo culturales, si se quiere, de comillas, el pueblo. Entonces yo creo que encontrar una forma tiene que pasar por ser auténticos, digamos, ¿sí? Porque finalmente, claro, justo porque estoy estudiando fandoms y tal, me preguntaban mucho sobre esto de las K-popers y a mí me pareció bien, pero parcialmente bien en ese sentido, porque no era un asunto genuino, finalmente se tornó en un asunto instrumental, porque a la izquierda justo ahora le parece importante, relevante, celebrable lo que hacen las K-popers, que ha sido, digamos, desde estos lugares muchas veces inferiorizado, ¿no? Como consumos de mujeres y de jóvenes, y de mujeres jóvenes no es tan interesante hasta que nos sirve políticamente, ¿no? Entonces yo creo que encontrar símbolos partiría por reconocernos, pues, o por pensar qué es lo auténtico, ¿sí? Y no por utilizar lo que políticamente conviene, porque se ve falso, finalmente. Lindo Iván Cepeda haciendo el corazoncito, que yo nunca aprendí a hacer además, pero en algún punto se veía falso, porque no era él, ¿cierto? Hay que construir una izquierda auténtica, en últimas, creo yo. Yo aquí discrepo un poco de lo que decía Lorencita, de que en estos 4 años no se construyeron símbolos, como también discrepo del utilitarismo de las juventudes en esta campaña. Yo, por el contrario, sentí que en estos 4 años sí se construyeron símbolos desde las zonas periféricas. Por ejemplo, el jaguar, yo soy de la región amazónica,
para nosotros siempre ha estado dentro de nuestras representaciones, lo que es el jaguar, lo que es la orquídea, lo que es el río. Ver que un presidente portaba una gorra con un jaguar era decir, está reconociendo que la Amazonía es de Colombia, porque incluso pues en la historia casi que somos del Perú porque, por lo poco que ha importado la región amazónica para el centro del país. Entonces, por el contrario, yo lo sentía como se está apropiando de, o sea, está entendiendo de que es el presidente de Colombia, no solamente de Cundinamarca, no solamente de la región andina. A lo largo de los 4 años, a mí me encantó lo de las mariposas amarillas. Claro que discrepo de muchas cosas y expresiones misóginas, racistas, porque pues todo hay que decirlo, pero el hecho de que fueran a los territorios, de que fueran a San Andrés, que fueran a Providencia, que se incluyeran muchos de los diferentes paisajes, muchos de los símbolos, que su cuadro que quedó colgado allá en la casa de Nariño tenga un paisaje, que de fondo tenga unas montañas, que esté sentado en una silla mecedora, ¿sí? Como que rompe con toda esta estructura como tan rígida, acartonada de la diplomacia. Siento de que Gustavo Petro fue el primer presidente, digamos, como el de chanclas, el de a pie, que se le metió allá a una gente que cree que solamente ese espacio es para quienes nacieron en cuna de oro, que Francia Márquez, como primera mujer negra que llegue a ese territorio, me representa totalmente y representa a cientos de niñas que por mucho tiempo han querido dejar hasta la escuela por las expresiones racistas y ahora se sueñan con que pueden ser vicepresidentas, con que pueden ser presidentas, que pueden llegar a ser congresistas, que ella utilizara sus prendas en tela quente, sí, como muchas cosas. Siento de que sí se construyeron símbolos desde allí y siento que la izquierda sí le ha dado lugar a las juventudes. Yo la verdad ni sé cómo es que la derecha hace escuela política, porque cuando uno ve son unos aparecidos allí. Por el contrario, la izquierda siempre tiene como las escuelas, como que desde las diferentes colectivas, como que una reconoce esos rostros en las calles. Y yo no lo he sentido como de que sea utilitarista, sino que ha sido desde el mismo sentimiento revolucionario de las juventudes. Y pensándonos de cara al futuro, yo en estos días he estado como retomando un texto de Saúl Alinsky, que bueno, él es norteamericano, de Chicago, que es un texto que sigue incluso hasta las derechas como que lo usan, ¿no? Que se llama El Tratado para Radicales. En este tratado, una de las invitaciones iniciales es partir del mundo en su estado actual, no desde cosas idealistas o como de un mundo ideal, y creo que estos espacios, este Consejo de Ministras también nos ayuda a reconocer y ver cuál es el mundo real para aceptarlo tal y como es, no para decir, listo, esto es lo que hay, sino para transformarlo en lo que debe ser. Y retomar este término que nos invita Saúl, que es como el community organizing, ¿no? Como de sobrepasar las definiciones y prácticas de la política. Creo que estamos en un punto donde tenemos que seguir haciendo política de miles de formas aún no imaginadas, como lo han hecho las juventudes, como lo hemos hecho las juventudes y como lo ha hecho el pueblo siempre, porque yo creo que para personas como Abelardo y toda su cúpula es inimaginable que se haga política alrededor de una olla comunitaria, ¿sí? Y nosotros lo hemos hecho, las mujeres lo hemos hecho, desde ir a pianguar, desde ir a pescar, desde ir a andar en canoa, allí se está haciendo política desde diferentes espacios, desde la rumba, porque la gente de la izquierda siempre ha hecho política acompañado de pola, de ñeque, de biche, ¿sí? Entonces creo que es el momento de sobrepasar incluso esas prácticas que hemos tenido y que nos han traído hasta aquí, porque sí siento que en estos 4 años se logró mucho y en cuanto a simbología cambiaron muchas cosas, porque incluso gente de estrato 5 y 6 la vi haciendo campaña antes de la segunda vuelta en la Loma de la gente con unas camionetas que yo las miraba llegar y yo decía, ¡ay, jue madre! Se nos tiraron, nos van a decir algo. No, era gente que llegaba con plátanos para la olla comunitaria, llegaba con una gorra que tenía una mariposa amarilla, ¿sí? Entonces sí siento que se cambió. Pues seguramente sí nos falta afianzar más. Estoy de acuerdo con el tema de la fe. Lo abandonamos. Siento de que tenemos que retomar, porque en esas iglesias se ganaron muchos votos para Abelardo, desde el cuentico de vaya a ayunar 3 días y escuche a Dios, que Dios tiene la respuesta de por quién debe votar.
Yo quería agregar algo tanto a lo que dijeron Luisa como Saray, y es volviendo a la premisa de la forma hacia el fondo, y como decía Marshall McLuhan, en el medio es el mensaje. Creo que el lugar de la IA generativa en medio de la política a este punto, después no solo de lo que ha hecho el señor de la Espriella hizo con la IA para su campaña, sino de cara a lo que están haciendo desde hace ya un tiempo largo personas como Donald Trump, que gobiernan y se relacionan con el pueblo a través de las imágenes hechas por IA generativa. Creo que hablando de la construcción de nuevos símbolos o de fortalecer los que ya hay, sería importante volver a las formas de lo humano, a las formas de lo análogo, de las formas de que las imágenes son finalmente testimonio de lo que somos como seres humanos y no máquinas perfectas en las que la IA generativa tiende por defecto, no solo como hablamos, a uniformar la imagen, sino a tratar, perdón, de despolitizarla al máximo, pues al hacerla toda igual. Sumado además a que la cantidad de evidencias, y lo mencionaba también Saray hace un rato, de que pues las grandes corporaciones y compañías que están a cargo de la IA generativa, no solo en términos de generar imágenes, sino de todo tipo, pues al final tienen una línea completamente clara dentro del tecnofascismo. Usar imágenes hechas a partir de las herramientas que proporcionan estas empresas, sean gratuitas o no, nos deriva una estética que es completamente igual a la de la derecha, a la de la ultraderecha. Es decir, yo no se imaginan todo lo que peleé con Petro por Twitter en general, y pues con líderes de la izquierda, de no podemos usar esas mismas formas en medio de un caos, cierto, mediático, en el cual esas imágenes están teniendo tanto alcance y tanto impacto, en el momento en el cual este señor, que ahora es el presidente, se puso a bailar con tigres hechos con IA, y que pues toda la presentación, además, ahora ya como presidente, de sus ministros y demás, está hecha en un video completamente falso, siempre caminando con tigres hacia el Palacio de Nariño, caminando por campos de productos que ni siquiera son los nuestros, espacios que ni siquiera son los nuestros. Todo es genérico en la IA, idealizado y completamente lavado. Entonces creo que tenemos que buscar otros medios que creo que ya están, ¿no? La idea del el salir a la calle, el manifestarnos en los muros, así pues estén pintando todo, tumbando la palabra cultura, el hacer la juntanza, la idea del fanzine, la idea del el compartir la música, ¿no? Las letras de las canciones. Es decir, creo que se alcanzó a ver, pues Luis hablaba del fenómeno K-pop, y tengo que decir que estoy de acuerdo en muchas cosas, en lo de, al final, de dónde salió, pues salió de la voluntad de la gente, pero se veía un poco postizo. Pero creo que está ahí la idea de divertirnos y de hablar con algo que es completamente nuestro y no le pertenece a la IA, que es, repito, la voz y lo que está hecho con las manos, cosa que no tiene nada que ver con esa tecnología, que no es simplemente una herramienta, es una cosmovisión. Y si nosotros usamos esa misma cosmovisión, ¿cómo nos vamos a diferenciar? Que es lo que yo le decía a Petro, no use esas mismas herramientas para hacer la respuesta del tigre en el jaguar, que estoy de acuerdo con Saray. O sea, el jaguar tiene una simbología tremenda, que ahorita se nos juntaron los felinos, porque el jaguar, el tigre y el león en Argentina, esto ya es demasiado, pero creo que eso es también gran parte a través de la IA. Creo que tenemos que incluso despolitizar a los animales, volver a sus símbolos originales, a través de lo hecho con las manos, lo artesanal y lo humano. La IA creo que no es la herramienta para eso, personalmente, aunque tiene usos, claramente que tiene usos que nos pueden, pues que se pueden como derivar en poder, pero creo que en el momento pues nos está como requiriendo otra cosa. Voy a plantear una preocupación que se deriva del tema de los símbolos, y es que en el discurso de Honorio Enríquez, el presidente del Senado de la República, miembro del Centro Democrático, encuentro varias cosas que me hacen pensar que vamos a tener una lucha bastante grande para podernos diferenciar en medio del ejercicio de la oposición. Honorio le recordaba a Abelardo que no importa él cómo hubiese ganado, que lo que hay que brindar son soluciones, que el servicio público es fundamental, pero que además de eso no puede entrar a dividir los partidos políticos y hacer uso del caudillismo, y caudillismo lo dijo así tal cual. Pero además de eso, pues obviamente afirma que los colombianos somos bienvenidos a un nuevo amanecer. A lo que voy con el problema de, digamos, como de diferenciarnos en el ejercicio de la oposición, es que yo intuyo que en muchas ocasiones vamos a ver ese espacio de oposición en disputa con el Centro Democrático.
¿sí? Con la derecha colombiana, básicamente, que ya no es derecha colombiana, ahora hacen parte del centro del país. Así se denominan ellos mismos. Pero bueno, frente a lo de los símbolos y frente a la posibilidad de crear unos nuevos, yo retomo varias cosas que se han dicho. La primera, el tema de lo análogo, pero el tema de lo presencial, el tema de, entiendo que las redes se convirtieron en parte fundamental de nuestras vidas, sin embargo, considero que las juventudes están dejando de lado un poco eso, justamente porque se dieron cuenta que necesitaban la reunión, que necesitaban el encuentro para poder conocerse, tocarse, hacer cosas distintas a las que se hacen en las redes sociales, y creo que ese va a ser un punto bastante importante. También creo, y creo que con eso puedo, digamos, como distanciarme un poco de lo que ha creído la izquierda en muchas ocasiones, y es la organización y demás, y creo que la espontaneidad, solo la espontaneidad nos salvará, justamente porque creo que es lo único que la IA no puede hacer. ¿Sí? La IA no puede ser espontánea, no tiene las capacidades para hacerlo, eso todavía nos pertenece. Gracias en lo que ustedes crean, a Dios, a lo que crean, gracias a eso, la espontaneidad todavía es algo innato del ser humano, y creo que es ahí donde radica la posibilidad de crear nuevos símbolos, la posibilidad de hacer cosas distintas. Entiendo que no podemos dejarnos imponer la agenda ni mediática ni simbológicamente, es decir, no podemos dejarnos ganar esa disputa, porque además ya lo están haciendo, no sé si han visto, pero salieron unas gafas con esmeraldas nuevas vendidas por el presidente electo, tienen un reloj vendido por el presidente electo, sacaron tenis, sacaron gorras, el merchandising está a la orden del día. Sí, las formas de venderlo también están a la orden del día, pero solo creo que a partir de la capacidad que tenemos de ser espontáneos y de encontrar probablemente en lo simple aquellos símbolos, vamos a lograr realmente diferenciarnos. Además de eso, también hay un poco, digamos, como menos espontáneo de mi parte, por decirlo de alguna forma. Creo que la posibilidad de traducir las necesidades de los y las colombianas en cosas concretas, eso también nos va a dar una ventaja, ¿sí? Creo que la muestra de que la gente eso era lo que quería justamente fue que le proporcionaron ideas fáciles, sí, probablemente fáciles, sí, podemos llegar a discutirlo. Sin embargo, tradujeron las necesidades y las preocupaciones de los y las colombianas en 3 páginas. Nosotros no lo logramos en ¿cuántas? ¿400? Entonces creo que también es ahí donde la autocrítica se ejerce y donde decimos, bueno, la idea de esto es ponerle soluciones concretas a preocupaciones concretas de la sociedad colombiana. No digo necesariamente que haya que abandonar agendas simplemente por poner soluciones simples. Lo que digo es que hay que ser espontáneos y muy inteligentes para lograr traducir las necesidades en formas fáciles en las que los y las colombianas los entiendan. Creo que parte de eso implica que coincido completamente con Ana María, el uso de la inteligencia artificial de forma indiscriminada y además de eso completamente abusiva genera que estemos viendo la misma imagen una y otra vez y que los ojos no reparen en ella. Es decir, el scroll automático de imagen de IA tras imagen de IA pues es muy complejo y solamente logramos romperlo a través de la espontaneidad y de lo análogo, claramente. Y ahí también quisiera como hacer un llamado a rompamos el algoritmo, ¿sí? Por favor, hagámoslo y cuanto antes lo hagamos mucho mejor, porque yo digamos que disipo un poco de lo que dijo Saray y es como la derecha ha tenido escuelas políticas de antaño, ¿sí? Las juventudes conservadoras son probablemente las juventudes más organizadas en este país desde hace muchísimos años, se conocen entre ellos, que nosotros no los conozcamos, ¿sí? Eso es una cosa completamente distinta y parte del hecho de que no hemos roto nuestro algoritmo. Estamos inmersos en una burbuja en donde todas y todos hablamos igualitico, ¿sí? Tenemos las mismas expresiones, la misma corrección política y cuando llega alguien a romper esa corrección política, metemos el grito en el cielo y probablemente lo apartamos y probablemente lo aislamos sin entender realmente hasta dónde puede llegar nuestra comprensión de eso y hasta dónde eso nos impone un límite que implica hacer uso de la espontaneidad y de la respuesta que hemos creado, pero de formas mucho más simples, más sencillas, sin ataques, claramente,
y obviamente tampoco sin dejar de lado nuestras luchas y en lo que realmente creemos. Entonces creo que no es una fórmula mágica, es algo además que ahora tenemos que entrenar porque por cuenta de todas las herramientas hemos perdido, y es la espontaneidad, y además de eso esa capacidad maravillosa que me encanta de improvisar. O sea, la improvisación me parece fundamental, ¿sí? O sea, hay que aprender a improvisar, ¿sí? La improvisación y surfear en la vida también hacen parte del, digamos, como de la posibilidad de tener respuestas frente a nuevos símbolos y frente a cosas que logren capturar la atención en épocas donde la atención no nos dura nada. Bueno, yo voy, digamos, como a cerrar de varias formas y a dejar un par de preguntas abiertas. Rafael Núñez fue nombrado tanto en el discurso de Honorio Enríquez como en el discurso de Abelardo de la Espriella. Tenemos que recordar quién fue Rafael Núñez y qué fue la regeneración en Colombia. Este es el señor padre de la Constitución de 1886, donde básicamente se impone la religión católica como única religión dentro del Estado, pero además de eso, él pues argumentó en su momento que la regeneración administrativa fundamental o la catástrofe eran la única vía, y además de eso, afirmaba una nación, un pueblo, un Dios. Y este es el señor en el que probablemente se van a basar varias de las decisiones que trae este nuevo gobierno. De hecho, pues Abelardo hizo una mención a la regeneración hablando de la regeneración moral que necesita este país. Y hago esa mención porque así como ellos van a tener a Rafael Núñez, nosotros necesitamos crear un referente que realmente tenga un poder sobre las personas que pensamos de forma distinta, un referente o una referente que logre reunir, digamos, como algunas cosas de antaño y otras cosas nuevas que puedan llegar a funcionarnos en estos 4 años. Dejo como esa pregunta ahí y quisiera cerrar pues con que realmente en medio de la campaña y demás probablemente tuvimos ciertas dificultades frente a la creación de símbolos y frente a la facilidad incluso con la que estos se presentaban. Así como lo dijo Luisa pues, afirmaba que todavía no sabía hacer el corazón de los K-popers, y ahí radicaba el problema del símbolo, ¿sí? No todo el mundo lo pudo hacer. Ese fue un problema. A esto me refiero con la facilidad de los nuevos símbolos que tenemos que inventarnos, a que no podemos traer cosas que no resulten fáciles a la hora de implementarse y a la hora de defenderlas, si se quiere, ¿no? Creo que los discursos tanto de Abelardo como de Honorio dejan muchas preguntas. Para mí la más grande es básicamente la ambigüedad es la regla, no tenemos una cosa tan clara. Yo creo que de mi parte, y digamos también muy ingenuamente, esperaba un discurso más como de Milei en Argentina, al rompe, sin importar, políticamente incorrecto, en donde nos insultaba a todas las zurdas sarnosas. De hecho, esperé que lo dijera en el discurso, pero no lo usó. Y creo que aquí estamos en otro campo de juego. Esto es muy distinto a lo que está pasando, muy distinto y no tan distinto a lo que está pasando en Argentina y en los Estados Unidos. Creo que este señor calculó muy bien que las mayorías no le dan para hacer ese tipo de discursos, que no es el momento para hacerlo, probablemente lo veremos más adelante, pero creo que sí tenemos que estar preparadas para ese momento y también para este en el que se nos plantea que muchas de nuestras expresiones y muchas de nuestras luchas las quiere dar él. Una de ellas, convertir a la Orinoquía colombiana en una despensa agraria, y lo dice abiertamente, pero además de eso, la expresión de la justicia social y de la reinterpretación que se le va a dar a ella, creo que es también otra de las tareas pendientes que tenemos nosotros. Al parecer no explicamos qué era la justicia social y ellos sí la van a explicar más fácil y a ellos sí les van a creer. Entonces creo que aquí lo que tenemos sin duda es pues una posibilidad muy grande de usar nuestra espontaneidad y de dejar ver todo aquello que hemos aprendido a lo largo de este proceso. La resistencia va a ser gran parte de eso. Hay una frase del Indio Solari que es como que en la resistencia está el valor hidalgo de la vida. Y creo que ahí también vamos a tener como mucho por discutir. Los dos discursos, ya para cerrar, y la posesión en general, dejan mucho que desear, y pues Dios fue el protagonista y la Virgen también. Abelardo y el Congreso no. Bueno, yo para cerrar quisiera aportar la importancia y la necesidad de, como decía Natalia, volver a lo presencial, volver a estar cerca unos y unas de otros y otras, sobre todo de cara a la declaración que a mí me parece completamente frontal y directa, al haber nombrado a la señora Paola Holguín
como ministra de Cultura. A mí me parece que, sin ánimos aquí de conspirar, porque yo soy además buenísima para eso, a mí me parece que ahí parece una línea de querer reducir o enrutar para otro lado completamente el ministerio, a tal punto que incluso pueda llegar a desaparecer, es decir, volverlo otra cosa que realmente no tenga que ver nada ni con las personas, ni con los pueblos, ni con las comunidades. Y creo que, dado el pasado de las relaciones y el contexto de la señora Holguín, y pues el del señor de la Espriella, con todo lo que estaba mencionando Natalia, todo el merchandising y todo esto, que creo que yo no sabía lo de las gafas con Esmeralda, pero el resto sí, que son además piezas de unos costos absolutamente absurdos. Ver el universo que rodea a nuestro nuevo presidente, creo que la narcoestética ya no es algo accesorio, sino es básicamente una política de Estado, junto con el uso de la IA, que creo que, de hecho, no sé si recuerdan, pero en el discurso él dijo que, pues como uno de esos pilares que dejó claros, la IA en las escuelas, la IA como propulsor de la tecnología, que además ya sabemos que ahí, como lo mencionaban también algunas de ustedes, está involucrado directamente la vigilancia de Israel. Entonces, la idea de volver no solo lo hecho con las manos, sino algo que sea realmente de la comunidad, o sea, que realmente nos pertenezca y que no pueda ser ni copiado ni imitado. Pero creo que nos toca agarrarnos físicamente de las manos entre nosotros y nosotras, porque la marea es fuerte. La marea ahorita comenzó medio calma, y lo que estaba diciendo Natalia, ahorita no vimos shows de tigres, solamente en la pre de Viene el tigre y Viene el león, que fue uno de los momentos más vergonzosos que yo sentí, que fue el preámbulo. O sea, creo que sentí que se me caía la piel de la vergüenza cuando vi eso, y creo que fue a todo el mundo, incluso la gente que estaba ahí, porque fue como ver dos niños jugando luego al tigre, al león, y luego al soldado, ¿no? Como los muñecos estos que se trancaban contra algo y quedaban así. No era el momento, pero creo que esa figura espectacular va a venir porque siempre ha estado, y creo que el Ministerio de Cultura también es para eso, ¿no? Como para volverse un halo de reforzar la idea del político igual, o de la figura de poder igual a Estado. No es menor el asunto de que esta mañana amanecimos con las cuentas de presidencia, la cuenta de presidencia de Colombia, que pues tiene que tener, y se supone que esa era la lógica legal y tradicional y demás, el escudo, y ahora tiene a este señor pues haciéndonos nuestro gesto, el gesto de él hacia nosotros de Firmes por la Patria, ¿no? Entonces no sé si se está creyendo el Rey Sol, no, evidentemente al parecer está un poco en esa modalidad, pero creo que el ministerio ahí tiene un lugar bien importante, y creo que tenemos que responder a eso cuanto antes. Pero, o sea, no quiero mencionar la palabra urgente porque suena como a una cosa que se puede volver irracional, pero sí empezar a pensar en esos símbolos de forma muy pronta, realmente pronta. No podemos dejar que esto siga avanzando porque ya pasó en la campaña. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Creo que es una invitación a preguntarnos para dónde va la noción también de cultura, que no la define un Estado, no la define el poder, la definimos nosotros. O sea, el pueblo siempre es el que define la cultura. Sin embargo, es un asunto de representación que pues es bastante grave, ¿no? Que este ministerio termine quién sabe en qué y para qué. Yo retomaría lo que dije, y que creo que tiene mucho que ver sobre todo con lo que decía Ana, y es que lo que sigue, o los símbolos, los discursos que hay que buscarlos en nosotros, ¿sí? No traer cosas de afuera o lo que funcionó en otras latitudes, o pensar cómo la izquierda se transforma en una cosa que no es. Sino que hay que mirar para adentro de los individuos y de las comunidades, y buscar por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que somos y cómo politizamos de manera un poco más explícita eso que ya somos y hacemos? Bueno, y yo para cerrar quisiera, como que siento que no lo mencioné mucho en mis otras intervenciones, pero que es vital y es central, y es el tema de los ecosistemas, de la naturaleza, en esta nueva administración del Rey Sol, como lo dijo Ana María, que la verdad es vergonzoso. Ya como que sé que no vamos a poder decir con orgullo, sí, esto está pasando en Colombia, como lo hicimos en los 4 años anteriores, en muchos casos, incluso estando fuera del país, o decir,
este es el presidente que me representa en un discurso como en espacios como la ONU, pero que pues como que también debe ser central este tema de volver de estar como de ojos a los ecosistemas, tanto por nuestro bienestar en general y el de las siguientes generaciones, como por ser un espacio donde podemos encontrar esos símbolos o lo que aquí nos invitan como a pensar o imaginar, ¿no? Entonces van a ser 4 años donde vamos a hacer oposición, pero también una de las enseñanzas de estos que nos dejan estos 4 años es que no es solo hacer oposición, sino también crear, ¿no? Entonces, cómo nos oponemos a esto que nos quiere arrebatar los avances en términos de derechos, pero cómo también creamos, reimaginamos, reinventamos en colectividad para las próximas elecciones, pero no solamente como también en términos de pensarnos para cada 4 años, sino que sea un ejercicio cotidiano de creación, de sostener una identidad, ¿cierto? Como de poder, alguna compañera mencionó como esto de que nos quedamos sin piso, entonces como que darnos el piso, de permitirnos creernos parte de esta Colombia, de crear unas raíces, de echar unas raíces a una identidad alterna a lo que ahora nos quieren decir que es ser colombianas o ser colombianos. Y allí en temas de ecosistemas, como que también invitar a la ciudadanía, invitar a las personas que nos escuchan a defendernos, a defender lo nuestro, porque si nos quedamos sin agua, si nos quedamos si nos vulnera nuestro derecho al ambiente sano, pues como que el resto de las luchas también, ¿cómo se podrían dar, no? ¿Cómo podríamos avanzar si, aunque ya lo decían, que de pronto trascender esto por la defensa de la vida, mientras nos inventamos qué podría ser, y la defensa de la vida sigue siendo como este punto neurálgico, pues creo que tenemos que movernos por el agua, por el aire, por los bosques, porque seguramente desde estos discursos utilitaristas, neoliberales, pues van a llegar de formas quizás suaves, no confrontar directamente, pero con formas y estrategias suaves para arrebatarnos las tierras y para arrebatarnos incluso como los servicios ecosistémicos a largo plazo, ¿no? Como que, digamos, embargar nuestros ecosistemas por 20, 30 años sirviendo a otras naciones. Entonces, yo cerraría mi intervención en este consejo haciendo estas invitaciones. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas las ministras que nos acompañaron el día de hoy y a quienes nos escuchan. Les recordamos que participaron hoy nuestra ministra de la Interseccionalidad e Imaginación Radical, Sara Echavarría Campos, nuestra ministra de la Imagen, Ana María Olivos, Luisa María López Rendón en cabeza del Ministerio de la Cultura Pop y Natalia Quintero en el Ministerio de las Zurdas Sarnosas. Independientemente de donde estén escuchando esta contenida, recuerden que todo el material de la Conseja de Ministras pueden encontrarlo en www.alaracaradio.com/ministras, pero este contenido también está en las plataformas digitales como Spotify, iVoox y Apple Podcasts. Les invitamos también a que nos envíen sus reacciones, cosas que también puedan opinar, complementar. Nos pueden escribir por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Alaraca Radio y en Twitter y en Facebook como Alaraca Radio Feminista. También nos pueden dejar comentarios en la página web www.alaracaradio.com. Y además del Consejo de Ministras, en nuestra página web encuentran mucho más contenido, espacios de opinión, escritura de mujeres, debates feministas sobre la actualidad, así que invitadas, invitados, invitadas a visitar nuestra web. Y como decíamos en la capítulo anterior, una de las cosas que hizo que naciera el Consejo de Ministras y Alaraca Radio es que estamos seguras que rodean mujeres muy increíbles, muy capaces, muy inteligentes y que vale la pena escucharlas y ponerles micrófonos y muchos altavoces. Entonces, si ustedes también, ministras acá presentes y quienes nos están oyendo, quieren ser ministras, tienen sugerencia de nuevas ministras, escríbanos, cuéntenos. Personas que quieran pautar, que quieran patrocinar este espacio, respetando nuestra línea editorial, también son invitadas a que nos hagan propuestas. Muchísimas gracias, ministras, por acudir a esta invitación, por sus
aportes, sabidurías, tiempo. Muchas gracias por estar acá. Y en la descripción de este episodio les vamos a compartir las redes sociales de cada una de nuestras ministras por si quieren seguir. Les invitamos también especialmente a suscribirse al Substack de Icona, que tiene una cantidad de material interesante y en el que van a poder conocer mucho más de este tipo de análisis en cabeza de nuestra ministra Ana María. Hasta la próxima, Gabinete. Muchas gracias a todas, que estén muy bien, compañeras. Día. Gracias por escucharnos. Encuéntranos en redes sociales como @alaracaradio y conoce más de nuestros especiales en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Escucha todo nuestro contenido en www.alaracaradio.com. Puedes apoyar este proyecto reaccionando, comentando y compartiendo este episodio. Consejo de Ministras es un proyecto producido por la Corporación Las Pájaras.